Buenos días, iglesia. Hoy tengo el hermoso privilegio de hacer una apertura al culto y el Señor me llevó a Juan 17:9, que es el pasaje donde Jesús ora finalmente por sus discípulos antes de ser entregado, y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo por esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Este es un pasaje muy hermoso, una oración donde Jesús entrega a sus propios discípulos al Padre, y Jesús siempre estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Y dice al final: déjales el gozo que yo les pude dar cuando estaba aquí en la tierra. Y ese mismo gozo es el que tú y yo podemos experimentar en esos momentos de dolor, en esos momentos de incertidumbre. Así que te invito a que estés gozoso, que estés firme en la fe, que seas esforzado y valiente. Sobre todo los padres de familia, que son una roca inconmovible de fe, que le muestran a sus hijos a confiar, así como ellos también confían en el Padre. Y quiero especialmente que hoy en el culto lo vivas como si estuviéramos en comunión, no lo vivas acostado en tu cama, sin bañarte, en pijama, desayunando, sino al contrario. Esto es una fiesta de gozo, una fiesta de fe. Fuimos salvos por su sangre, salvos por su gracia. Él nos redimió y nos da de su mismo gozo, el mismo gozo que tuvo Jesús aún en las adversidades, el mismo gozo que experimentaron los discípulos aún en sus dolencias. Así que hoy te pido que en los tiempos de oración por los niños, en los tiempos de la prédica, de la alabanza, te puedas conectar con el Espíritu y sientas ese gozo que también vivificó a todas las personas que creyeron en Jesús. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites congregarnos, Señor, tal vez no físicamente, pero como iglesia espiritual. Nos unimos y nos conectamos ante ti, Señor, tú el Padre de vida, Señor, el que vivifica, la esperanza de vida eterna, el pan de vida, y el que come de Jesús, el que come del pan de vida, nunca va a tener hambre ni sed jamás. Los bendigo y entrego este culto al Espíritu Santo. Amén. Buenos días, iglesia. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo con nuestros niños, y antes de orar quisiera leerles un versículo que seguramente muchos de ustedes lo han leído en este tiempo, y está en 2 de Crónicas 7:14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Creo que es un versículo en el cual tenemos que reflexionar ahorita de cómo nosotros debemos volver nuestros ojos hacia Dios y pedirle perdón, y pedirle que pueda venir y sanar nuestras vidas, sanar nuestra tierra. Y bueno, en base a este versículo vamos a tener también una actitud de humillarnos delante de Dios. Entonces yo les pido por favor a los niños que puedan ponerse en sus rodillas, que se arrodillen junto con los papás, y vamos a orar. Entonces, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos niños hermosos que te aman y que te sirven. Y hoy nos humillamos delante de ti, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, y te pedimos perdón, primero que todo, por nuestra maldad, por nuestras cosas que nos alejan de ti. Te pedimos que con este versículo tú puedas sanar nuestra tierra, Señor, que pueda tu mano poderosa pasar sobre nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú puedas tocar cada uno de los corazones y cada una de las vidas de los niños, y que pueda empezar un nuevo tiempo donde estemos mucho más pegados contigo, disfrutando de tu presencia y entender la importancia de poder tener una vida espiritual contigo, Señor. Yo bendigo a cada uno de los niños y te pido que tú puedas seguir haciendo un trabajo en sus vidas, un trabajo de cambiarlos, de transformarlos, y que ellos también puedan ser luz para muchas otras personas. Gracias por sus vidas y gracias por las cosas grandes que vas a hacer con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Y nada más les quería recordar, mis hermosos niños, que ustedes
tienen un poder muy hermoso de poder cambiar el mundo y de poder hacer que otras personas lleguen hacia Jesús. Entonces nunca se olviden de eso y no se olviden de cuánto Dios los ama y los protege y los cuida. Y no se olviden de esta palabra, de poder humillarse delante de Dios y pedirle que sea Él quien pueda sanar nuestra tierra en estos momentos tan difíciles. Entonces los bendigo y nos vemos la otra semana. Voy a hablarles de los diezmos y las ofrendas. Empecemos por Proverbios 3, del 9 al 10, donde dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces vemos 3 punticos importantes. Habla de las primicias de todos los frutos que uno recibe. Entonces no olvidemos la parte donde tenemos que entregarle al Señor, pero no solamente entregárselo cuando en el tiempo en que nosotros queramos, sino al principio, porque es una manera de honrarlo a Él. Pero también viene con promesa, que es lo bueno, donde dice que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán con mosto. Depende de nosotros, no de Él, porque Él ya lo prometió. Depende de qué tanto nosotros lo creamos y qué tanto nosotros lo apliquemos y obedezcamos a lo que Él dice para poder recibir las bendiciones. Quería comentarles unos punticos que creo que son importantes al estar dando tu diezmo y tu ofrenda. El primero es que tenemos que hacerlo a tiempo, ¿sí? Anteriormente lo que yo hacía era, me daba un poquito de pereza o me daba pena, la verdad, porque al principio, hace 3 años, pues tenía yo que ir a entregar mi diezmo, mi ofrenda, eran que $2, $3, y pues sí, me sentía incómodo. Entonces lo que yo hacía era, agarraba todo el diezmo, la ofrenda, y lo iba metiendo en la mesa de noche, y a final de mes llevaba pues bastantico para no quedar mal. Pero entendí que es una semilla, y entre más rápido tú la siembres, más rápido vas a tener la cosecha. Y también hay que ser respetuosos y honrar a Dios entregándolo primero antes de gastarlo en cualquier otra cosa. Otro puntico por ahí es que tenemos que hacerlo con fe. No solamente se trata de entregarlo por entregarlo, como también me ha pasado. Anteriormente, bueno, llegaba cualquier ingreso y yo decía, ok, vamos a sacar lo que es de Dios, y aquí queda lo mío, se entrega, no pasó nada. Pero no, hay que tener la mentalidad. O sea, tú lo puedes hacer así y está bien, pero no te beneficia a ti. Ese es el pequeño detalle. Porque si uno no lo hace con fe, entonces no está esperando nada de vuelta. Y si no esperas nada de vuelta, no va a pasar, porque depende de uno, la promesa ya está dada. También hay que entender que Él multiplica y protege. Entonces Él quiere multiplicar ese 90% o ese 80% si das tu ofrenda de 10%, como sea, como Dios te lo indique. Él quiere multiplicar y proteger. Yo lo veo como si fuera un seguro que le cuida ese 90, ese 80% de lo que uno le queda después de entregarle al Señor lo que uno siente en su corazón, ¿sí? Y lo multiplica. Entender que somos administradores, somos mayordomos de lo que tenemos. O sea, nada de lo que tenemos es nuestro, no. Todo es de Dios. Nosotros solamente estamos cuidándolo. Entender también que al que más le dan, más le exigen. Y acordarnos de la historia en la Biblia, en Génesis, donde está Adán y Eva, le entregaron el jardín del Edén, le dieron todo lo que necesitaba, Dios siendo el dueño de todo y ellos solamente siendo administradores. Pero Dios les puso una pequeña condición, diciéndoles, no se vayan a poner a comer del árbol del bien y del mal, ni del otro árbol. ¿Y qué hicieron ellos? No copiaron. Igual se aplica ahora mismo. Dios nos dice, yo te doy todo lo que te he dado, pero hagamos una cosa, no te comas la parte que es para devolver, la parte que es para honrar. Y muchas veces, ¿qué hacemos? No respetamos eso. Entonces ahí quedamos solos. Dejamos de ser administradores, dejamos de ser mayordomos y pasamos a ser dueños de algo que muy seguramente no va a alcanzar. Aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia. Aquí estoy
te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Oh, toma mi ser, entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Sí, Señor, sí, mi Dios. Oh, 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 Frente a ti estamos, te ofrecemos sacrificio de mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi Señor, delante de ti me postraré. Aplaudan hoy, pueblos todos,
salvarnos, Rey. Cantamos, aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, oh, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, y gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Sí, oh, oh, oh. Nos diste esperanza, Dios. Oh, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos, aleluya, Cristo vivo está. Vivo está, vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria, de gloria. Oh, 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 oh. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Oh, vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Poder de tu victoria. Aplaudan hoy. Aplaudan hoy. Aplaudan hoy. Pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Sí, vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gracias, Señor, por tu palabra eterna, Señor. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias porque esta palabra es viva, Señor, para nosotros. Y gracias porque esta palabra produce en nuestros corazones cambios profundos. Gracias porque es tu voz que está aquí, Señor, la que cuando abrimos la palabra sale y nos habla claramente de lo que tú quieres. Gracias por este tiempo que podemos predicar tu palabra. En el nombre de Jesús disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras mentes, disponemos nuestro cuerpo para recibir tu palabra. Y gracias porque harás grandes cosas esta mañana. Mientras predicamos tu hermosa palabra, tú te moverás con poder en cada hogar, en cada persona, hablándole personalmente e indicándole lo que debe hacer. Gracias, Señor. Te quiero invitar a que vayamos al libro de Génesis, al capítulo número 22. Así que te animo a que tengas tu Biblia siempre contigo. Tu Biblia es la mejor
arma compañera, el arma del cristiano, la espada del cristiano, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 18. El título de la prédica es Todo mi corazón para ti. Todo mi corazón para ti, Señor. Todo mi corazón para ti. Ahora, antes de empezar, yo sé que para todos nosotros es fácil decir Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Es muy fácil de decirlo, pero también sé que muchas veces lo queremos hacer y queremos que Él sea el primer lugar en nuestra vida, y Dios nos pasa por algunos procesos para asegurarse que no sean simples palabras, sino que realmente Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Así que te voy a invitar a que me acompañes en esta historia hermosa y vamos a caminarla juntos, vamos a leerla juntos y vamos a ver lo que Dios hizo con este hombre, que seguramente es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. El versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Voy a ir versículo a versículo para que lo podamos disfrutar juntos, y esta es la historia que tú has conocido también, una historia bíblica que la has escuchado muchas veces, de cómo Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, y él cumplió todo un proceso y vamos a llegar hasta allá, pero vamos a ir paso a paso. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y encontré dos versículos, porque hay muchos versículos muy lindos en el Nuevo Testamento de lo que significa una prueba. Y por un segundo quiero que me acompañes al libro de Santiago, pero si quieren lo voy a leer en otra versión, que es la Nueva Versión Internacional. Santiago 1, del 2 al 4. Y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. Ni siquiera dice considérense dichosos, sino considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Ahora, esto es lo que mide más o menos el termómetro de un cristiano. ¿Cuántos de nosotros, cuando llega una prueba, llamamos a otra persona y le decimos: oye, estoy muy dichoso? ¿Así? ¿Y por qué? Porque estoy pasando por una prueba. No es común, ¿cierto? O sea, para uno, cuando uno está en una prueba, la cara de prueba normalmente es como para abajo, como deprimido, como aplanchado, pero muy pocos son los que pueden decir: hey, estoy pasando una prueba y estoy muy dichoso. Pero Dios nos quiere llevar a eso, a que podamos decir: qué rico, llegó una prueba, entonces con esta prueba llegará la victoria. Con esta prueba veré la gloria de Dios, cómo interviene. Entonces dice Santiago: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Durante la prueba nada te va a faltar. Entonces esta es una promesa de Dios. Estas son las promesas que uno puede decir: ok, entonces ¿por qué puedo estar dichoso en la prueba? Porque nada me va a faltar. Retomo Génesis 22 en el versículo número 1. Dice, estamos viendo que aconteció que después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Primero quiero que veas este diálogo tan lindo, diálogo de Abraham, porque uno a veces dice, lee la Biblia y dice: bueno, Abraham le dijo a Dios, Dios le dijo a Abraham, Abraham le contestó a Dios, pero uno lo lee como si fuera algo natural, y este diálogo es natural, pero ¿por qué no es natural en nosotros? Esta es una pregunta interesante. Qué rico cuando nosotros podemos hablar con Dios y uno puede decir: Abraham, Dios le dijo a Abraham, Abraham le contestó a Dios, Dios le dijo a Alberto,
Alberto le contestó a Dios, y tú puedes armar un diálogo. Obviamente que el diálogo tú lo armas siempre basado en la palabra de Dios, basado en la escritura, para que no sea un diálogo imaginario. Entonces, pero es un diálogo hermoso, un diálogo fluido, donde Abraham está escuchando la voz de Dios y Abraham le contesta y él respondió, heme aquí. Y este heme aquí tiene que ver con: aquí estoy, Señor, ¿qué necesitas de mí? Estoy listo para lo que demandes. Y esa debe ser la actitud nuestra de un cristiano. Él tiene un llamado de Dios, le dice: Abraham, Abraham, y él le contesta: aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Una actitud dispuesta, una actitud rápida para responder a la instrucción de Dios. Ahora, el versículo 2 le dice, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, vamos otra vez por partes. Dice: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, y vete a tierra de Moriah. Cuando Dios da instrucciones, las da de manera precisa. Él no le dice: toma a tu hijo y sacrifícalo, sino que le dice: toma ahora a tu hijo y vete a la tierra de Moriah. Moriah es un monte que quedaba lejos de Beerseba, más o menos eran 75 kilómetros de distancia desde el lugar que estaba hasta el lugar que tenía que ir. Entonces le implicaba un trayecto, y ya vamos a ver lo importante que es esto. Moriah es el monte que en el futuro, más adelante, el rey David, en otro episodio diferente, que ahorita no lo vamos a predicar y me queda difícil explicarlo, pero en ese monte el rey David termina comprando ese terreno, y ahí su hijo Salomón construyó el templo, el primer templo, el templo para Dios. Ese es el mismo templo que está hoy pues que fue después, muchos años después, reconstruido por Herodes. Después fue destruido, pero tenía todo un simbolismo que Abraham fuera a ese lugar, no era en otro lugar. Y el templo está construido sobre el monte de Sión, y ese es de la misma cadena de Moriah, que queda allí, los montes pegaditos, y en ese mismo monte, que es el monte de Calvario, allí fue donde el Señor entregó su vida. Entonces mira cómo todo tiene un encaje perfecto. No es el lugar donde uno quiere ir, no es el sitio donde uno quiere estar, sino es un lugar especial que Dios le destina a uno, porque Dios tiene un propósito grande con los destinos de uno. Entonces lo primero que uno tiene que estar atento es a escuchar la voz de Dios para saber dónde lo quiere Dios a uno, y eso requiere mucha afinidad del oído espiritual, de estar atento a su voz, de tener tiempos de oración, de poder hablar con Dios y saber dónde lo quiere Dios a uno. Cuando decimos la palabra Moriah, algo me llamó poderosamente la atención y me movió el piso, porque la palabra Moriah es una palabra hebrea que quiere decir visión, o quiere decir visto de Jehová. Esto tiene un valor muy importante para mí, porque este año habíamos hablado nosotros del año de la visión, el año de la visión, y Moriah quiere decir visión. Entonces cuando tú vas hasta ese monte donde sacrificas lo que tienes que sacrificar, cualquier cosa, donde llegas al límite con Dios en cualquier cosa, allí es cuando puedes tener la visión perfecta de Dios. Allí es cuando es revelado en ese monte la visión perfecta de ti. Y ahí, como más adelante lo vamos a ver, es el monte donde Dios provee lo que tú necesitas. Por eso se llama Jehová Jireh. Más adelante lo vamos a ver, porque es el monte de la provisión. Y no me refiero solamente a la provisión física, la provisión financiera, sino me refiero, es el monte donde Dios provee para nuestros sentimientos, para nuestra tranquilidad, para nuestra paz, donde Dios provee para todo lo que necesitemos. Por eso es tan importante estar en el Moriah, en ese monte con nombre propio. Tienes que hacer tus cosas
con nombre propio, el lugar perfecto, la persona perfecta, el negocio perfecto. Ahora, le da la instrucción precisa que es en el monte Moriah, pero imagínense, lo coge en frío, lo llama por la mañana y le dice: Abraham, sí señor, aquí estoy, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo el que amas. Esa debió ser una noticia fuertísima para Abraham. Abraham fue llamado a los 75 años de edad. Después de muchos procesos de fe, de mucho pedirle a Dios, pasan muchos años y cuando él tiene 100 años, él recibe a su hijo Isaac. Y en unos versículos anteriores, en Génesis 21 o 12, el Señor le ha dicho: de Isaac será tu descendencia. De Isaac vendrá tu descendencia. Por allí te voy a regalar el sueño tuyo, que es una descendencia bendecida, una descendencia de carne, una descendencia propia, la descendencia entre Abraham y Sara, que era Isaac. Pero en un momento dado lo llama y le dice: Abraham, vete a este monte y sacrifícame a tu hijo. Abraham debió quedar impactado. Además, él sabe que es su único hijo, su hijo del matrimonio, y su hijo muy amado, su hijo muy amado. Pero ¿cuál es la respuesta que tiene Abraham? El versículo número 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Es una persona que no aplaza, no discute, no posterga, sino que dice: si el Señor me está pidiendo algo, yo lo voy a hacer lo más pronto posible. Voy a cumplir con esta instrucción que Dios me da y lo voy a hacer cuanto antes, porque es una orden que viene de Dios. Entonces él se levanta muy de mañana, arregla su asno, toma consigo 2 siervos y a Isaac, corta leña para llevar para el holocausto. El holocausto es entregarle un sacrificio entero, completo a Dios. Y él prepara todo el material, la leña y todo, como si fuera a presentarle un holocausto. Ahora, esto seguramente lo había hecho muchas veces con su hijo. Según los estudiosos de la Biblia, Isaac, más o menos en este momento, él debía tener alrededor de unos 25 años de edad, aproximadamente, años más, años menos, pero ya era un hombre que había caminado con su papá, era un hombre que seguramente su papá lo había formado en las cosas de Dios, le había enseñado a ofrecer un sacrificio, lo llevaba a orar delante de Dios. Su papá amaba profundamente a su hijo y su hijo amaba profundamente a su papá. O sea, para ellos esto no era extraño. Y se levantaron y fueron al lugar que Dios les dijo. Ahora, versículo número 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Como te digo, eso no era un lugar cercano, sino eran 75 kilómetros. ¿Por qué Dios escogería un monte que quedaba a 75 kilómetros? Bueno, yo no lo sé, pero asumo que en un sentido, en esta prueba de fe de Abraham, él quería realmente ver el corazón. Muchas veces somos emocionales para responder y puede que inicialmente nosotros digamos rápidamente: sí, yo acepto la prueba, pero esto le tomó a él 3 días de caminar con su hijo, 3 días en que debió ir pensando, 3 días en que debió decir: voy a sacrificar a mi hijo, el Señor me pidió que sacrificara a mi hijo. Seguramente el semblante de Abraham era un poco diferente al de otras veces que llevaba su ovejita e iba con su hijo a ofrecer el sacrificio. Seguramente su propio hijo le ayudó a recoger la leña al papá. Seguramente su hijo se levantó contento, recogió la leña, le ayudaba a su papá. Era un hijo tierno, un hijo consagrado a Dios. Era un hijo especial, era un hijo de la promesa, era un hijo al que amaba. Seguramente de pronto a Abraham se le saldría una lágrima,
Supongo yo, estas ya son especulaciones extrabíblicas que estoy haciendo, pero es un poco el pensar que aquí dice que son 3 días que él va caminando. Él va caminando con su hijo, él va recorriendo ese lugar y él pudo haber dicho no, en el segundo día mejor me voy a devolver. Tal vez voy a parar aquí y me voy a regresar. O tal vez voy a decirle a Dios que cambiemos el sacrificio. Y lo deja el Señor 3 días. 3 días. 3 días. Ahora, nota que en el versículo 1 y en el versículo 2 son las veces que habla Dios. A partir del versículo 2 ya Dios guarda silencio. Ya no hay más diálogo con Abraham, sino simplemente Él deja que transcurran las cosas. A veces Dios nos da una instrucción y guarda silencio. Y espera, y tiene un proceso, tiene un tiempo. La prueba, el proceso, toma un tiempo. En este caso son 3 días. 3 días en que Dios guarda silencio y Él observa. Y Él ve cuál es la actitud de Abraham, cómo camina Abraham y cómo responde a las instrucciones de Dios. ¿Ok? Versículo número 5, ya llegan al punto y Abraham le dice a sus siervos, ok, ahora por favor me esperan aquí y a partir de este momento ya es un tema que lo voy a resolver entre mi hijo y yo. Hay temas que son personales, hay temas que son de intimidad, hay temas que no los puedes resolver con otras personas, sino hay temas que los tiene que enfrentar uno y los tiene que enfrentar solo. Ahora, me llama la atención que en el versículo 5, él dice, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Si tú te vas por un segundo al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos buscas Hebreos 11, 17 al 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero perdón, quiero leer un versículo adicional, lo voy a buscar aquí en la Biblia. Hebreos 11, pero voy a leer el 19. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham pensó, este es el hijo que Dios me regaló. Este es el regalo que Dios me dio a mí. Pero Él me lo está pidiendo y mi parte es obedecer. Ahora, mi Dios es tan poderoso que si yo obedezco, aún si lo sacrifico, Dios lo resucitará y me hará regresar con el muchacho, porque Dios fue quien me dio al muchacho. Dios fue el que me regaló el regalo que le había pedido con tanto amor y por tanto tiempo. Entonces, el corazón de Abraham estaba inundado de fe. Él conocía el carácter de Dios. Él era cercano con Dios. Él sabía quién era Dios. Y cuando tú sabes quién es Dios, cuando conoces a Dios, no simplemente tienes una religión, sino has podido probar con Dios muchas experiencias, sabes cómo es Dios, sabes que de una o de otra forma Él te respalda, Él te sustenta, Él es tu Dios. Entonces, cuando tú tienes esa relación tan íntima con Dios, tú dices, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, no sé hasta dónde va a llegar esto, pero estoy seguro de que mi Dios no me fallará a mí. Y si tiene que levantar al muchacho, lo levantará de entre los muertos y me lo resucitará. Por eso es una fe fuerte la de Abraham. Ok, versículo número 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Ya dejan a los dos criados la leña
entonces le dice a Isaac, Isaac, carga la leña. Entre otras cosas, es un ejemplo bonito, primero, del respeto de su hijo con el papá. El hijo es más fuerte, el hijo ya es un hijo grande, el hijo entiende, aquí empieza a cambiar el cuadro y quiero que te metas en todo este proceso. El hijo figura a Cristo, es un tipo de Cristo, porque él lleva la leña, él lleva el madero a cuestas y empieza a subir ya la parte final hacia el monte. El mismo efecto que tuvo Cristo cuando él llevó el madero y empezó a subir al monte para cumplir el sacrificio. ¿Ok? Pero Isaac ya era un hombre maduro, Isaac era un hombre inteligente, Isaac era el hijo de la promesa, Isaac sabía lo del sacrificio, Isaac aquí ya entendió y él dijo, el sacrificio soy yo. Y él empieza a ofrecerse, aquí juegan los dos, una figura muy linda, el papá y el hijo ya entiende que él es el sacrificio, pero él se ofrece voluntariamente. Su papá era un hombre de 100 años, él fácilmente lo podía doblegar, él fácilmente podía salir corriendo de ese lugar y decir, yo soy el sacrificio, hasta luego, pero no, él dijo, yo soy el sacrificio, mi papá yo le fui pedido a mi papá por Dios, pero cumpliré porque también confiaba en su papá, confiaba en la intimidad de su papá con Dios. Versículo número 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y le habla con ternura, le habla con respeto y le dice, y le respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el corderito para el sacrificio? Yo creo que aquí ya él lo entendía perfectamente. Entonces el versículo 8, él le contesta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y le dice también con ternura, todos estos son diálogos de ternura. Él amaba a su hijo y le dice, no te preocupes, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, e iban juntos. Yo creo que Abraham dijo, yo hago mi parte, yo cumplo lo que Dios me demanda, la parte sobrenatural la hará Dios. Y así tiene que ser nuestra vida cristiana. Yo cumplo mi parte, yo hago lo que Dios me pide, la parte sobrenatural la hará Dios. Yo obedezco y hago. Escucho la palabra, obedezco y hago. En el versículo 1 escucha la palabra de Dios. En el versículo 2 obedece y de aquí para adelante hace lo que la palabra dice. Porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos parece bonita la palabra de Dios, pero no hacemos lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Esa es la gran diferencia. Y te voy a seguir mostrando cómo esto es para bendición. Versículo número 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Entonces él llegó al lugar, puso la leña en el orden que era, puso todo, armó el altar para el sacrificio y tenía que atar como se ataba al animalito. Entonces ató a su hijo, pero un hombre de 25 años, grande y fuerte, con un papá viejito ya de 100 años, él fácilmente, como te digo, lo hubiera podido doblegar y decirle no, pero yo creo que él se dejó y puso las manos para que su papá atara sus manitos y él dijo, si esto es lo que Dios te pidió, yo me ofrezco para este sacrificio. Aquí está roto el corazón del papá y está roto el corazón del hijo, pero está confiado en un Dios poderoso. Es una prueba fuerte, es una prueba dura, pero aquí está Dios detrás de esto. Y Dios, como te digo, hasta este punto está guardando silencio. Dios aquí no aparece. Ok, versículo número 10. Y extendió Abraham su mano
y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, aquí es la obediencia al límite. Este es el momento extremo. Este es el momento en que tenía que probar si realmente, porque podía haber llegado hasta el monte, podía haber llegado hasta el límite, pero ahí haber dicho, no, yo mejor me regreso aquí. Cualquier persona puede regresarse en cualquier momento, pero la vida cristiana no es para regresar. La vida cristiana es para avanzar y no para echar para atrás. Si Dios te dio una palabra, nunca va a ser para tu daño, nunca va a ser para maldición, sino que cuando tú realmente oyes la palabra de Dios, entonces va a ser una palabra para bendición. Y este es el momento en que él ya toma el cuchillo, su hijo está allí, su hijo está atado, él ya tiene que tomar una decisión y él dice, ok, yo no sé qué va a pasar en este momento, pero yo obedezco la orden de Dios, y empieza a bajar, y es en ese preciso momento cuando vuelve la voz de Dios. Este es el momento que le corresponde a Dios. Tú haz la parte hasta el límite, hasta donde Dios te diga que lo hagas. Y en el momento oportuno vas a ver la intervención de Dios cambiando las cosas todas a tu favor, todas a tu favor. Entonces el ángel de Jehová le da voces desde el cielo y le dice, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Esta ya es la voz de Dios nuevamente. Le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, le aclara allí. Por cuanto tú no me rehusaste a tu hijo, conozco que temes a Dios. Y a veces Dios te permite pasar por pruebas que son fuertes y que tienes que llevar hasta el límite, hasta el límite. Y tú tienes que decir, ok, yo confío en Dios, sé que Dios en el último momento, ¿cómo lo hará? Yo no sé, pero yo le obedezco y camino hasta el límite siguiendo su palabra, obedeciéndole al pie de la letra su palabra. Él no lo sacrificó a su hijo en otro monte, él no fue a otro lugar diferente, sino él fue al lugar que Dios le dijo. Porque en ese lugar, en el Moriah, en el lugar que está ahí anexo, como te lo dije al principio, el Señor iba a entregar a su cordero. Él le dijo a Abraham, tú no entregues a tu hijo, yo voy a poner un cordero a cambio. El cordero es una figura sustituta, el cordero es el reemplazo. Entonces le dice, quita a tu hijo y yo pongo el cordero, para que el que sea degollado sea el cordero. Y años más tarde, su hijo, el Hijo de Dios, sería puesto en ese monte para ser degollado, para ser asesinado. Ese era el regalo que tenía Dios preparado. Tú no lo pongas, yo pongo el regalo, yo pongo el cordero, yo regalo a mi hijo, yo entrego a mi hijo. En ese mismo lugar. Mira cómo es de importante seguir la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Cuando tú tienes claro que es Dios quien te está llamando, el que te está diciendo es en este lugar, es con esta persona, es así como lo vas a hacer, tú siempre vas a ganar. Y mira, vamos ya terminando con esto y mira el resultado tan impresionante de escuchar la voz del cielo. Y le llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, por mí mismo he jurado. Es decir, Dios pone su mano allá en alto y dice, no hay otra forma más grande de hacer una promesa que la que voy a hacer ahorita. Por cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho esto, o sea, por cuanto me demostraste que realmente me obedeces. Cuando uno dice yo te amo, Dios, es cuando uno obedece realmente su palabra, aunque parezca extremo, aunque parezca extraño, aunque parezca salido de contexto. Dios te lleva a momentos que son de prueba límite, y él dice, por cuanto has hecho esto, estoy jurando yo, dice Dios, y no me has rehusado a tu hijo único. Mira la promesa del versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré
tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Siempre, siempre, siempre que Dios nos pida algo en su palabra, siempre, 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 así al principio parezca que es difícil, que es imposible, siempre vas a salir multiplicado en tu bendición. Siempre vas a salir multiplicado en tu bendición. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú le obedeces a Dios y cuando tú te la juegas toda por Dios, allí estás demostrando que realmente temes a Dios, que realmente tu corazón Él tiene el primer lugar en tu corazón. Y entonces, si Él se hubiera quedado con su hijo y no le hubiera obedecido a Dios, hubiera sido su hijo, Isaac. Pero como le obedeció a Dios, se quedó con su hijo, y fruto de su hijo, la descendencia, que era lo que él soñaba, se volvió incontable. Hoy nosotros somos parte de esa descendencia. Hoy somos parte de la familia de Abraham por la fe. Somos parte de esa descendencia espiritual de Abraham. Y hoy estamos hablando de nuestro padre Abraham. Y por la descendencia de Abraham vino nuestro amado Cordero. Por la descendencia de Abraham llega la familia de Cristo. Por la descendencia de Abraham, Dios tenía un plan perfecto, que llegara Cristo a la tierra. Entonces, cuando uno obedece los planes de Dios, complementa perfectamente el dibujo histórico que Dios tiene para nosotros. Es decir, Dios había pintado ya una línea de tiempo y una línea de jerarquía ¿cómo se llama? Cuando es de sucesión una línea como de organigrama, como de un árbol genealógico, y dentro de ese árbol genealógico Dios había pintado que de Abraham, por toda esa línea de nietos, bisnietos, lo que sea, llegaría Jesucristo. Y cuando tú le crees a Dios, tú eres parte al haber obedecido esa instrucción, eres parte de que ese diseño de Dios se cumpla como Él lo ha planteado. Entonces la obediencia de nosotros al plan de Dios es importantísima y es hermosa. Y finalmente, el bendecido de esto fue Abraham. Y yo creo que el bendecido de esto también fue Isaac, porque la experiencia que debió vivir Isaac debió ser una experiencia sobrenatural. Él voltea a ver y ahí ve trabado a un corderito, a un carnerito, a una oveja. Allí estaba el cordero. Y entonces ya toman el cordero y Abraham entendió, Isaac entendió el valor de ese sacrificio. Él entendió la obediencia de su papá. Debió aprender, mi papá le obedeció a Dios al límite. Qué hermoso cuando un papá es ejemplo bueno para su hijo. Qué hermoso cuando tú como papá le muestras que tú confías en Dios ciegamente y tus hijos lo están viendo en vivo, te están viendo caminar. Y tú dices, Dios dijo, como lo dijo Abraham en el libro de Hebreos, si Dios dijo que así lo tenga que resucitar, lo resucitará, confío en Dios. Quiero terminar con esto. Por eso el Señor, años después, nuestro amado Señor Jesucristo, le dice, en Mateo 10:37, dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno mío, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Dios quiere todo tu corazón, Dios quiere todo tu corazón, pero no lo quiere por un capricho egoísta. Dios quiere tu corazón porque te quiere bendecir. Cuando tú le entregas todo tu corazón, cuando en tu corazón no hay reparos y tú dices, lo que Dios me pida, se lo voy a entregar. Lo que Dios me demande, se lo voy a entregar. Entonces todo va a funcionar bien. Cuando tú tienes clara que la línea de jerarquía es Dios es primero, Dios es primero.
Él es mi primera línea. Después vienen otras cosas. Si eres casado, tu esposa es lo primero después de Dios. Y para una esposa, el esposo es lo primero después de Dios. Siempre Dios ocupa el primer lugar. Cuando un matrimonio funciona así, el matrimonio funciona bien. Por eso Dios quiere el primer lugar. Porque si Dios tiene el primer lugar, entonces es un hombre que es dirigido por Dios. Y si es un hombre dirigido por Dios, va a ser un buen esposo. Cuando para una mujer esposa, Dios es el primer lugar, ama a Dios profundamente, entonces, más que a su esposo, obviamente, entonces va a ser una buena esposa, porque ella va a ser una mujer dirigida por Dios. Después viene en la jerarquía los hijos, la familia nuclear, la familia cercana, el núcleo familiar. Entonces, cuando los hijos ven que su papá ama a Dios, ellos lo van a seguir con facilidad y entienden que Él habla con Dios y que los está guiando por un camino de Dios. Cuando los hijos entienden que su mamá ama a Dios, ellos están seguros. Cuando los hijos ven que su papá ama a Dios, están seguros. ¿Por qué están seguros? No por su papá, sino porque saben que detrás de su papá está la figura poderosa de Dios. Entonces ese es un hogar sólido, es un hogar firme, es un hogar seguro, es un hogar que va a funcionar bien. Dios nunca te va a quitar nada por capricho, sino porque algo te va a hacer daño. Mejor dicho, lo que Dios te dio, no te lo va a quitar. Lo que Dios te dio, no te lo va a quitar. Se va a asegurar, eso sí, que lo que te dio no ocupe el primer lugar. Porque muchas veces alguna cosa que Dios te dé puede pasar a ocupar el primer lugar. Muchas personas dicen, Señor, yo anhelaría tener un esposo, anhelaría tener un novio, y puede que el Señor permita y realmente ese sea el esposo para ti o el novio para ti. Pero Él se va a asegurar que ni el esposo, ni el novio o la novia o lo que te regale ocupe el primer lugar, porque entonces tú te vas a perder. Dios te puede regalar un trabajo, te puede abrir una puerta para un trabajo y te puede bendecir en un trabajo, pero Dios se va a asegurar que ese trabajo no ocupe el primer lugar, porque te vas a dañar, te vas a destruir. Si Dios te bendice económicamente, Dios se va a asegurar que esas finanzas no te vayan a dañar. Si Él te las dio, no te las va a quitar, pero se asegurará que no te vayan a dañar. Amén. Ahora, lo que Dios no te dio, sí te lo va a quitar. Lo que Dios no te dio, sí te lo va a quitar, o te lo va a pedir al menos. Y si tú dices, realmente amo a Dios, se lo vas a entregar. Si Dios no te dio eso, entonces Dios te lo va a quitar, porque te va a hacer daño a ti. Dios te va a hacer daño. Esa cosa que ocupa ese lugar y que Dios no te la dio, te va a hacer daño y te va a destruir. Ahora, ¿cómo sabes que Dios está ocupando el primer lugar en tu vida? Es muy fácil. Es muy fácil. Por la mañana, cuando tú te levantas, ¿cuál es tu primer amor? ¿Cuál es tu primera charla? Él lo entiende. Es tu primicia a Dios por la mañana. Te levantas con alegría y lo primero que haces es darle el saludo a Él y bendecirlo. Cuando te acuestas es tu último saludo con el Señor. Lo buscas desesperadamente, no solo para pedirle algo, sino simplemente para compartir con Él todo, para compartir tu día. Lo buscas en tus quehaceres pequeños, lo buscas en tus pequeños problemas, que se te trabó el computador, lo buscas a Él de primero, que se te acabó el bloc de hojas y necesitas hacer un trabajo. Él es tu primer lugar, Él es tu primer refugio. Lo buscas en la palabra, disfrutas la palabra, abres tu Biblia y realmente la disfrutas, te gozas con una prédica, disfrutas el estar asistiendo a un culto, amas tu iglesia, amas las cosas de Dios. Eso, aquí empiezas a valorar si realmente Él ocupa o no el primer lugar.
Y termino con dos ideas nada más. Los procesos deben ser en Moriah. Moriah es ese monte. Tienes que estar seguro que estás yendo al lugar donde Dios te está indicando. No te equivoques de monte, porque si te equivocas de monte, allí no van a funcionar las cosas. Allí no está el corderito, allí no está el milagro, allí no está el lugar. Asegúrate de encontrar tu lugar espiritual, asegúrate de encontrar tu iglesia, asegúrate de encontrar la persona perfecta, asegúrate de encontrar tu hogar perfecto, asegúrate de encontrar tu trabajo, asegúrate que Dios te haya llevado a ese lugar, porque allí va a estar el milagro de Dios. Si no estás en ese monte, no te va a funcionar. Y termino con un versículo que está en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 21 y 23, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Está diciendo Santiago aquí, Abraham no solo se quedó en la fe, sino que pasó a la acción. Hace 8 días predicamos sobre el perdón, por ejemplo. Esa es una prédica que lanzó un mensaje de parte de Dios. Y tú tienes que tomar una decisión con respecto a esa prédica, porque si no simplemente te quedas en escuchar la voz de Dios. Hace 8 días Dios dio una instrucción y tú la escuchas y tienes que decir, ok, yo recibí una instrucción hace 8 días y voy a cumplir esa tarea que Dios me envió. Fe más acciones es lo que Dios demanda de nosotros. Y el versículo 23 dice: y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Si tú quieres ser llamado amigo de Dios, tú tienes que ser un hombre o una mujer que no solamente le escucha su palabra, sino que le obedece. Y Dios se va a asegurar de que tú realmente llegues hasta el límite de decir, realmente tú eres mi primer lugar y por ti dejaría cualquier cosa. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado esta mañana. Gracias por cada familia que nos está viendo en este momento. Yo bendigo, Señor, esta palabra. Te pido que llegue a lo profundo de sus corazones. Tú estás hablando en este momento al corazón de muchas personas y habrá personas que tienen que entregarte cosas, Señor. Hay personas que tienen cosas allí que tienen que ser sacrificadas, Señor, puestas en el altar de sacrificio. Hay llamados especiales para personas que aún no se han cumplido. Hay instrucciones que tú has dado, Señor, a algunas personas y todavía no se han movido. Hay personas que no han salido a cumplir una tarea específica que tú has dado, Señor. Y yo oro para que esta mañana llegue esto como una palabra fresca, Señor, como una palabra refrescante. Oro para que también entendamos que momentos de prueba son momentos de gozo. Lo que empezó como una prueba y aparentemente era algo duro, termina con una gran bendición. Así que yo creo, Señor, que estas pruebas que estamos pasando, pruebas que están viviendo los hogares, en obediencia a ti, Señor, y cumpliendo la instrucción tuya, recibirán la abundante bendición. Y creo, Señor, en este versículo que tú nos regalaste hoy, que dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, qué hermoso cuando nosotros te obedecemos, Señor, cuando tú te gozas en decir, yo te dije que hicieras eso, y ves que nosotros lo hacemos. Es como si nos regalaras este versículo en ese momento y dices: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, etcétera, de cierto te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar. Qué hermoso escuchar esa voz tuya, Señor, que cuando nosotros nos esforzamos en obedecer tu palabra, guiados por el poderoso Espíritu Santo, y decimos, voy a hacer lo que Dios me pidió que haga, cuando llegamos a ese límite y te decimos, cualquier cosa, Señor, que tú pidas, la entregaré en el altar. Lo que tú pidas, Señor. Entonces vamos a escuchar esa voz tuya que dices, por cuanto has hecho esto y no me rehusaste, entonces te bendeciré y te multiplicaré. Gracias, Señor. Con esta palabra descansamos en tu promesa y nos vamos gozosos a esta semana de bendición. Los bendigo en el nombre de Jesús y con el favor de Dios nos vemos en esta semana en reunión de mujeres, en reunión de hombres, en reunión de jóvenes y dentro de 8 días en nuestro culto familiar. Los bendigo.